Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más con Don Pío Moa en una hora con la historia, una hora con Don Pío Moa. Don Pío, muy bienvenido aquí a esta su casa. Muchas gracias. Don Pío, si le parece, antes de entrar en materia, hablamos sobre las reflexiones en su blog en Más España, Más Democracia, www.piomoa.es. Bien, pues efectivamente estamos en periodo electoral nuevamente, y un periodo electoral mucho más importante que el anterior, porque es general, es nacional, y es posible que tenga un carácter histórico. El carácter histórico lo tendría si Vox se llegase a ser bien sea el partido más votado o uno de los más votados en igualdad con los otros, ¿no? Esto es posible. De todas maneras, creo que todos debemos hacer lo que esté en nuestras manos para lograr algo así. Yo he escrito una carta abierta al señor Sánchez, doctor, que dice así, y luego explicaré por qué. Señor Sánchez, podría comentarle muchas cuestiones, pero me contentaré aquí con tres que juzgo determinantes: su antifranquismo, su idea de la democracia y su idea de España. Da la impresión de que toda su política tiene como motor de fondo la lucha contra el franquismo, desaparecido hace más de 40 años. Usted mismo se ha vanagloriado como su máxima obra de la exhumación de la tumba de Franco, que otros llaman profanación. Es la hazaña, si la queremos llamar así, por la que usted considera que pasará a la historia, nada menos. Sin embargo, esa hazaña habría correspondido mucho mejor a los comunistas o a la ETA, que en su tiempo confesaron sus deseos de matar al viejo caudillo. Al no haber podido hacerlo, pues se vengarían a su manera heroica, como usted ha hecho. Ahora bien, al revés que el Partido Comunista y la ETA, que lucharon contra el franquismo, el partido que usted preside nunca le hizo la menor oposición reseñable. Más aún, es un hecho indiscutible que la gran mayoría de sus correligionarios prosperaron normalmente en aquel régimen, incluso como funcionarios del mismo, y algunos hasta como confidentes de la policía. Me pregunto entonces, ¿qué autoridad moral pueden tener usted y su partido para realizar la heroicidad, o profanación cobarde y absurda, según se mire, por la que espera usted recibir los laureles de la historia? A decir verdad, apenas habría sido más chocante que su acción la hubiera realizado el PP, pues este partido también presume de antifranquista sin haber luchado contra aquel régimen y habiendo prosperado en él sus componentes en todos los niveles. Quizá pueda comprender usted que a mí, como a muchas otras personas, lo que usted supone una valerosa gesta de alcance histórico nos suene inevitablemente a farsa, un tanto psicótica. Es posible que usted se haya animado a realizar tal proeza por una lógica aversión democrática a un dictador, aun si éste llevaba casi medio siglo fallecido. Sin embargo, ¿cuál es su idea de la democracia? Como usted sabe muy bien, el franquismo no tuvo oposición democrática, a no ser que consideremos modelos de ella a comunistas y etarras. Según hipótesis no descartables, la pasividad del PSOE se debió a que sus jefes estaban ocupados en el exilio, en repartirse y disputarse los enormes tesoros saqueados en España durante la Guerra Civil. Pero en fin, ¿qué ocurrió desde la transición, cuando un rey nombrado por Franco y unos políticos salidos directamente de aquel régimen decidieron establecer un régimen de libertades aceptado por la gran mayoría de la población en referéndum de la ley a la ley? ¿Venían ustedes a perfeccionar la democracia o bien a perturbarla, aprovechando unas libertades que nada debían al PSOE? En mi opinión, las principales aportaciones de su partido han sido, primero, el intento de matar a Montesquieu, es decir, de matar la independencia del Poder Judicial, repartiéndoselo con el PP y los separatistas.
Y usted no puede ignorar que sin independencia judicial, la democracia queda malherida. Segundo, si la memoria histórica no me falla, su partido se presentaba como el de los 100 años de honradez, no obstante lo cual empezó con el desde el poder una verdadera oleada de corrupción que se mantiene hoy bien a la vista. Tercero, imposición de leyes totalitarias de lucha de sexos, llamadas de género y de odio, tratando de someter no ya solo el pensamiento libre, sino los mismos sentimientos personales de la gente. Y cuarto, leyes de corte soviético, tratando de obligar a todos los españoles a comulgar con las ruedas de molino de la versión de la historia que conviene a su partido, el PSOE. Y no las mejora, sino al contrario, el hecho de que el PP haya participado en todas estas acciones. No las hace más democráticas. Podría seguir con estos temas, pero creo que eso basta para definirle a usted, no como demócrata, sino como un grave peligro para la democracia y la libertad de los españoles, a usted y a su partido. ¿Y cuál es su idea de España? Usted no ha vacilado en aparecer en algún momento ante una gran bandera nacional, pero toda su política ha consistido en atacarla, financiando y aliándose a los que aspiran a desintegrar la nación en unos cuantos pequeños estados manejables para potencias más fuertes. Y este es un proceso emprendido hace muchos años, en el que viene colaborando también el PP, y que está alcanzando dimensiones críticas. La idea de fondo, mal disimulada o bien clara según los momentos, consiste en volver a España políticamente a la Edad Media, incluyendo un creciente poder islámico, y en montar una confederación entre supuestas naciones prácticamente separadas, salvo acaso por algún leve barniz unitario. Barniz. Es decir, ustedes quieren invertir 5 siglos de historia de España y volverla hacia un evidente caos, que ya ha quedado bien expuesto en el golpismo separatista catalán y en la conversión de la ETA por su partido en una potencia política. Su partido ha convertido la ETA en una potencia política. Esta política real viene acompañada por otra internacional equivalente. Su partido abrió la verja de Gibraltar, convirtiendo la invasión de un punto estratégico de España en un emporio parasitario y profundamente corruptor de la política española. Ustedes continúan la política del PP llamada europeísta de entregar la soberanía española a la burocracia de Bruselas y a los designios de la OTAN, designios que incluyen la entrega a la corta o a la larga de Ceuta y Melilla a la democracia, entre comillas, marroquí. Designios que ya han ocasionado la destrucción de países enteros, con cientos de miles de muertos y millones de desplazados y refugiados. Ustedes combinan simultáneamente el aborto masivo con la inmigración masiva, mientras han llevado a España a la tasa de desempleo más alta de Europa. Y por no seguir, su adhesión a la Agenda 2030, que es una nueva utopía, o más bien una distopía, diseñada por grupos de supermillonarios iluminados al margen de toda democracia y con aspiración a disolver las naciones en un supergobierno mundial y las culturas en una única dominada por la lengua inglesa. Usted, empezando por su doctorado, y su partido, empezando por la O de obrero, son una farsa, que podría ser hasta cómica si no fuera al final trágica. Usted y su partido están llevando a España al caos y al despotismo, como ya hizo el PSOE en la República hasta provocar la guerra civil. Una guerra promovida por su partido en alianza con comunistas y separatistas. La historia se repite. Hace algún tiempo escribí ¿Por qué el Frente Popular perdió la guerra?, del que la editorial envió a usted un ejemplar, que no habrá leído claramente. Pero le sintetizaré la cuestión con una cita de Azaña en plena guerra y otra de Besteiro al final de ella. Azaña escribe: ¿a qué pocos nos importa la idea nacional? Ni aun el peligro de la guerra ha servido de soldador. Al contrario, se ha aprovechado para que cada cual tire por su lado. Eso decía Azaña en plena guerra. Y Besteiro explica: estamos derrotados nacionalmente por habernos dejado arrastrar a la aberración bolchevique, la aberración política mayor que han conocido quizá los siglos.
La reacción a ese error la representan, sean cuales sean sus defectos, los nacionales que se han batido en la gran cruzada anticomintern. La unidad nacional, construida en largos siglos de esfuerzos, de éxitos y fracasos, es el suelo sobre el que puede funcionar la libertad, y en este caso la democracia. Su partido, en alianza con comunistas y separatistas, e inconfesadamente con el PP, está atacando tenazmente las dos cosas: la unidad nacional y la libertad. Pero, llegados a un punto, la rebelión contra los intentos de destruir la nación y la democracia es un derecho elemental de supervivencia, como demuestra la historia. Y ustedes deberían ser conscientes de las responsabilidades en que están incurriendo. Bueno, esta es una carta en la que procuro centrarme en los puntos esenciales, al margen de los muchos puntos secundarios que existen y con la que se distrae la atención de la gente. Lo que significa el PSOE, lo que ha significado siempre en la historia, ha sido el ataque a la unidad nacional y el ataque a la democracia. Durante la República, durante la Restauración y actualmente. Y esto ha llevado finalmente a una guerra civil, que hay que procurar evitar. En todo caso, ahora estamos en un periodo electoral que puede ser decisivo en este sentido, impidiendo que efectivamente se lleve al derecho de la rebelión frente a tales cosas. Esta carta, yo espero que nuestros oyentes y nuestros lectores pues la difundan sistemáticamente para que llegue al mayor número posible de gente, porque la mayor parte de la gente sigue estando bastante desorientada en torno a las cuestiones políticas fundamentales. No podemos permitir que nos arrebaten la nación y que nos arrebaten la democracia, con leyes totalitarias, etcétera. Y esta es la cuestión ahora. Para ello hay que ganar a la opinión pública y hay que hacer que hay que hacer que las elecciones próximas signifiquen un desastre, no un fracaso, sino un desastre para esta gente. Esto es esencial. Y eso depende de los esfuerzos que hagamos todos. Pues, don Pedro, yo creo que eso es fundamental, porque si no corremos riesgo, va en riesgo nuestra propia supervivencia. Sí. Hablando un poco en torno a la cuestión de la profanación de la tumba de Franco y el Valle de los Caídos, hace un año, precisamente por junio, pues escribí: los chequistas vocacionales del gobierno, digo chequistas porque efectivamente ellos defienden a las checas, no han expresado el menor sentimiento ni la menor arrepentimiento por lo que hicieron los suyos en aquella época, ¿no? Bueno, pues están avanzando nuevas medidas contra el Valle de los Caídos. Unos hablan de resignificarlo, entre comillas, es decir, darle carácter de reivindicación de las checas, y otros lisa y llanamente hablan de destruirlo, en particular la cruz. Últimamente, diversos delincuentes, conocidos por sus expresiones talibanes, han estado visitando el valle para estudiar no se sabe qué. Hasta ahora, la política del gobierno prochequista ha consistido, ya desde Zapatero y también con Rajoy, en evitar las necesarias reparaciones en espera de que el monumento se vaya deteriorando más y más. Pero ya se habla, con la ley de memoria, que tienen el descaro chequista de llamar democrática, de proceder a medidas más radicales. Probablemente es el último crimen que el doctor delincuente quiera hacer como memoria de sí mismo, dejarlo para la historia. No debe tolerarse y debe quedar constancia de que ese ataque a la historia, a la verdad y a la democracia, que jamás vino de canallas como estos, sino del propio franquismo, la democracia, debe impedirse a toda costa. Llevan años de campañas de desinformación y es preciso ahora mismo una gran campaña de información sobre lo que fue el franquismo y el origen de la democracia, una democracia que prácticamente han hecho fallida estas personas. Hay también otro tema que me interesa y es el tema de Vox, que es la única alternativa racional que hoy tenemos, ¿no? Algunos sinvergüenzas colados en Vox
es lógico debido al auge explosivo del partido, ya digo que es inevitable pero remediable, pues están haciendo campaña desde dentro para arruinar al partido y fomentar la división interna. Por ejemplo, sacan historietas en plan muy didáctico, alternando un tío y una tía para explicar que el proyecto de Vox puede acabar mal por la falta de democracia interna y porque se han metido infiltrados en el partido. Los infiltrados son precisamente ellos. Y otros critican a Rocío Monasterio porque, dice, lastra la marca Vox y no tira. Ya eso de la marca Vox y el no tira define muy bien a esos críticos. El problema es, o sea, plantean lógicamente a Vox como una cosa mercantil, ¿no? El problema es el de siempre. El ansia del éxito comercial, con lo de la marca, ¿no? Éxito comercial inmediato, el que llevó a Fraga a imitar a Suárez y a Aznar a imitar al PSOE. La verdad es que Rocío lo tenía especialmente difícil ante el fraude de Ayuso apoyado sistemáticamente por todos los medios y grupos de derecha e indirectamente por los de izquierda. Precisamente eso llevó a Rocío a adoptar una actitud algo defensiva y casi quejosa, en lugar de plantar cara señalando que las cosas positivas de Ayuso en la economía se debían también al apoyo de Vox, pero que en todo lo demás Ayuso es el PP y que el PP es lo que todos sabemos o deberíamos saber a estas alturas. Pero este ha sido su único fallo. En general, defendió el proyecto de Vox y no el de quienes intentan supeditarlo al PP sobre pretexto de echar a Sánchez. Un retroceso parcial en Madrid, ante una caterva semejante, puede ser incluso conveniente para librar al partido de arribistas y trepas, porque ya ocurrió con otras elecciones parcialmente fallidas. Recordemos las primeras a la Unión Europea, ¿no? A la Unión Europea, ¿no? Sí, que desanimaron a políticos que todo lo que pensaban realmente era en hacer carrera, ¿no? Sí. Hace un año también se celebró en Madrid la reunión de la OTAN, de los jefes de la OTAN. Creo justamente hace un año. Sí, justamente. Bueno, pues entonces escribí algunas cosas que yo creo que vienen al caso, ¿no? O sea, Leticia y las primeras damas de los jefes de la OTAN posan ante el Guernica de Picasso. Esto es una terrible ironía. Los grandes campeones de los bombardeos masivos sobre población civil son precisamente las potencias dirigentes de la OTAN, o sea, USA e Inglaterra. Son los países que más población civil han bombardeado. Los lacayos, anfitriones de la OTAN en Madrid, pues han puesto a cenar al representante de Hungría junto al marido del representante de Luxemburgo. Marido entre comillas, claro. Y es que los valores de la OTAN son los valores LGTBI. Una de las causas del odio a Rusia es que Rusia no cree un motivo de orgullo las perturbaciones sexuales. En torno a la campaña que hoy vemos sobre Ucrania, decía, una persona que no sea idiota siempre se pregunta por el carácter o calidad de quien opina. Si los que condenan la invasión de Ucrania son los que han invadido y destruido ya unos cuantos países y causado cientos de miles de muertos y millones de desplazados, pues les dará poco crédito. Dará poco crédito a las opiniones y a la propaganda que hacen, ¿no? Y pasa algo parecido con el franquismo. Si quienes lo atacan furiosamente son los asesinos etarras y sus simpatizantes, los corruptos socialistas, más los separatistas y los señoritos mangantes del PP, digo mangantes porque, en fin, realmente no se les puede tratar con respeto, ¿no? Porque cuando se tiene respeto a lo que no lo merece, pues se pierde el respeto a lo que sí lo merece, ¿no? Bueno, pues teniendo en cuenta quiénes son los que atacan al franquismo, cualquiera con dos dedos de frente sacará algunas conclusiones. Pero ya lo dice la Biblia, el número de idiotas, bueno, el número de necios es infinito. La lección más intranquilizadora de la guerra de Ucrania es cómo la Triple M, comportándose como un aparato de desinformación totalitario, ha logrado en poco tiempo crear un clima de histeria probélica. Ello es aún peor en España, que no tiene ningún conflicto con Rusia, y en cambio está invadida por Inglaterra y USA, cuyas bases nos convierten en blanco de misiles en una guerra europea.
mientras las potencias clave de la OTAN son amigas y aliadas de la tiranía que nos amenaza en Ceuta y Melilla. Y nada puede ser más revelador que el asunto de Ceuta y Melilla. Obsérvese que prácticamente nadie lo había denunciado, casi yo solo vengo haciéndolo insistentemente desde hace años. Claro, Vox ha dicho con cierta ingenuidad que no debería tener, ha dicho que presionaría para que la OTAN reconociera esos territorios como españoles. Es ridículo si no los reconoces porque piensa que no lo son y que antes o después habrá que entregárselos a Marruecos, ¿no? Y el doctor se ha sumado a la idea, que es una broma, ¿no? Vox y el doctor cierran los ojos al hecho de que la OTAN es amiga y aliada de la tiranía marroquí y que considera esas ciudades marroquíes. Por eso no las defiende, no las integra. No es que hayan cometido un error corregible, es que es así. Y que los gobiernos españoles, desde la entrada en la OTAN, también consideran marroquíes esas ciudades, aunque no puedan decirlo abiertamente por ahora. Igual que consideran inglés a Gibraltar. No lo dicen abiertamente, pero en la práctica han convertido a Gibraltar en un emporio, ¿no? Lo que han hecho desde entonces es alentar la entrada de marroquíes en las dos ciudades, con vistas a hacerlos mayoritarios. Hay que entender que los gobiernos que convirtieron a Gibraltar en un emporio parasitario y metieron a España en la OTAN son los mismos que fomentan la islamización de Ceuta y Melilla, que han apoyado y financiado los separatismos, que rescataron a la ETA del derrumbe y que promocionan el orgullo LGTBI. Estos son sus características fundamentales. También el Festival de Jefes de la OTAN en Madrid pues ha puesto de relieve también la inmensa paletería y provincianismo de los políticos y de casi todos los periodistas españoles. Y tiene especial relevancia la corrupción moral del ejército español, se ha convertido en ejército cipayo, porque son ya muchos años sirviendo a intereses ajenos, bajo mando ajeno y en idioma ajeno. En torno a la cuestión de Ucrania, es importante entender varias cosas. La OTAN tiene unos presupuestos militares 18 veces superiores a los rusos, pero finge que Rusia es un gran peligro para ella. Y con este evidente embuste, pues trata de agrupar a toda la Unión Europea en torno a los intereses sagrados de los países anglosajones. Pero precisamente por no ser cierto, está usando a los ucranianos como carne de cañón e impulsando una carrera armamentística de efectos imprevisibles. Estas grandes carreras armamentísticas suelen terminar la guerra. ¿Por qué lo hace? Porque esperan arruinar a Rusia y probablemente fragmentarla para aprovechar sus inmensas riquezas naturales. Es evidente que de no tener armas nucleares, la OTAN ya habría hecho con Rusia lo mismo que con Libia, Siria o Irak. La evolución del conflicto, hay que recordarlo, parte de la exigencia rusa de la neutralidad de Ucrania. Una exigencia mantenida pacientemente por Putin durante 7 años después de los acuerdos de Minsk. Esto lo ha explicado muy bien. Quien mejor lo ha explicado ha sido Angela Merkel. Merkel ha explicado que en 2015 el ejército ruso estaba en condiciones de llegar a Kiev y de ocupar toda Ucrania. Pero en lugar de eso, Putin exigió simplemente unas negociaciones, unos acuerdos, para que las regiones rusohablantes de Ucrania fueran respetadas y con autonomía, y que la OTAN no entrase en Ucrania, que fuese un país neutral, como era Austria, como lo era hasta hace poco Suecia o Finlandia, etcétera, ¿no? Eso es lo que pedía Putin cuando tenía la ocasión de arrasar al ejército ucraniano, ¿no? Angela Merkel dijo eso. En aquel momento era así. Por lo tanto, firmaron los acuerdos de Minsk con el propósito deliberado de engañar a Putin y ganar tiempo para rearmar a Ucrania y crear en la propia Ucrania un espíritu absolutamente antirruso.
que es lo que ha ocurrido. Bien, y esta es la realidad. O sea, Zelensky, que es un aventurero muy corrupto, no muy ligado a los oligarcas ucranianos. Recuérdese que Ucrania está considerado el país más corrupto de Europa, ¿no? Bueno, pero este Zelensky, respaldado por la OTAN, no solo ha hecho caso omiso de los acuerdos, sino que ha fortalecido un ejército con vistas a aplastar la rebeldía del Donbass. Pudo haber elegido la paz y eligió la guerra, confiado seguramente en promesas de USA e Inglaterra, como promesas que han hecho de defender Ceuta y Melilla, pero sin firmarlo, claro. La OTAN solo quería utilizar a Zelensky y a su ejército para asolar a Rusia sin intervenir directamente. Y Rusia cometió el error, que le costó caro, de esperar un recibimiento cordial por el ejército ucraniano que derrocase a Zelensky y asegurase la neutralidad. Pero esto fracasó. El objetivo entonces cambió a separar de Ucrania las zonas rusófonas y prorrusas del Donbass, cosa que van consiguiendo. Por supuesto, la OTAN está dispuesta a dejar sola a Ucrania después de haberla utilizado, pero eso se vuelve también cada vez más difícil, porque una victoria rusa sería vista en todas partes como una derrota de USA y de Inglaterra, y esto es algo muy difícil de soportar y que además podría desarticular a la propia OTAN. Recuérdese que ya con la retirada de Afganistán, en Europa se decía que que eso de la OTAN ya no tenía sentido. Bueno, ahora ha encontrado sentido en la lucha contra Rusia. Por eso la prolongación de la guerra supone un peligro creciente de guerra generalizada, con España también como blanco de los misiles rusos, impuesto por unos políticos delincuentes y al servicio de intereses de quienes invaden nuestro territorio, como digo, en un punto estratégico clave. Bueno, estas cuestiones me parecen fundamentales, porque claro, el argumento en relación con Ucrania es que Rusia ha invadido Ucrania y no al revés. Sí, esto es cierto, pero es que Rusia se sentía amenazada, procuró llegar a una solución razonable y lo engañaron a Putin de manera desvergonzada y clara, lo han confesado ellos mismos. Así que las cosas son como son. Y claro, como tiene armas, no es como el caso de Irak, que la acusaban de tener armas de destrucción masiva, pero Rusia tiene armas de destrucción masiva, lo cual vuelve mucho más complicado todos los intentos contra ella, ¿no? Además está el hecho de que pensaban arruinar a Rusia con las sanciones. Al principio decían que iba a caer la economía rusa en un 20%, en 15% y tal. La verdad es que no solo no ha caído, sino que curiosamente el PIB ruso ha aumentado de una manera muy considerable en estos años, en este año y pico. Es algo extraño, incomprensible, pero es lo que dice los cálculos del propio FMI. En fin, aparte de eso, quería hablar un poco de la novela histórica, ¿no? La novela propiamente histórica opera con personajes y situaciones históricas reales que los quedan alineados al gusto más o menos ideologizado o más o menos agudo del escritor. También se puede llamar históricas a novelas en las que el trasfondo histórico desempeña un papel esencial, es decir, que pintan un ambiente del pasado a través de relatos ficticios. En ese sentido, la trilogía que yo empecé hace 10 años puede calificarse de novela histórica, porque a través de las peripecias de los personajes busca retratar ambientes de época, ambientes e intereses de época. Así, por ejemplo, la primera, que era Sonaron gritos y golpes a la puerta, ocurre en la época de la Guerra Civil, de Rusia y del Maquis, Rusia en la Segunda Guerra Mundial. Hubo bastantes personas que participaron en las tres contiendas y me ha parecido conveniente, por no decir necesario, recordarlos, dado que es una época sobre la que se ha mentido sin tasa y se ha procurado olvidar de todo, ¿no? No he tratado a los personajes en plan costumbrista, ni tampoco en plan ideológico. El plan costumbrista a mí no me gusta, suele resultar tópico y pesado, ¿no? Además, las memorias del protagonista están escritas a principios del siglo XXI,
dejando brevemente de relieve el contraste entre las dos épocas, la de los años 30-40 y la actual, ¿no? La segunda novela, que se titula Cuatro perros verdes, pues se centra en los finales de los años 60. Y así como la primera transcurre en 10 años, pues esta segunda describe un día, una jornada en la vida de unos pocos estudiantes, de 4 estudiantes, ¿no? Parodiando a Solzhenitsyn, podría titularse Un día en la vida de 4 estudiantes. En contraste con la anterior, el tiempo es de paz y una tranquilidad esencial, aunque salpicada de inquietudes vitales muy propias de la juventud. El contraste pues se acentúa con la intervención de un hijo del protagonista de la primera novela, de ideas totalmente opuestas a las del padre, es decir, es comunista, aunque de conducta no tan diferente, y con la entrada de un personaje muy secundario, que había sido muy secundario en Sonaron Gritos, y que en esta nueva adquiere cierto relieve. Pero el tema esencial podría definirse así. Otros 4 muchachos muy diferentes entre sí se desenvuelven durante una jornada, cada uno con su peripecia, unida por una discusión mañanera, la peripecia de la jornada unida por esta discusión. Y en ese relato adquiere un valor muy especial la salida del sol que preside la vida y el ocaso como prólogo al mundo extraño de la inconsciencia. La tercera novela que he proyectado pues se desarrollará en la época actual, tan profundamente distinta a las 2 anteriores y al mismo tiempo ligada a ellas por un lazo indefinible. No transcurrirá, creo, un tiempo preciso, jornada o años, pero eso está por escribir. Ninguna de las 2 novelas hasta ahora ha tenido una promoción, aparte de la que personalmente le he dado en el blog, y los comentarios de otro blog, como los de Aquilino Duque, el de Luis del Pino, de Carlos López Díaz, y algún otro que siento no recordar en este momento. Ello se debe, al menos en parte, pues a la acreditada indiferencia de la derecha por la cultura, una indiferencia tan opuesta al interés que la izquierda pone en ella. O sea, la izquierda ha desarrollado desde la transición y desde antes una lucha cultural y una lucha intelectual fortísima, ¿no? No es de extrañar que se haya impuesto porque apenas ha tenido respuesta, ¿no? Bueno, baste observar, por ejemplo, las continuas campañas de promoción de Almudena Grandes, en vida y después de muerta, a quien ya tratan de presentar como un clásico de la literatura española. Bueno, pero esto es lo que hay. Y en fin, con estas disquisiciones podemos pasar a seguir con el tema que decíamos, estábamos con los mitos del franquismo, sí, siguiendo el libro que escribí hace años. Y estamos hablando ahora poniendo un poco en contraste a Stalin y a Franco, partiendo de las odas, la oda de Neruda a Franco y de su poema contra el caudillo, ¿no? Habíamos hablado de eso. En la maldición poética de Neruda a Franco, pues intervienen los niños asesinados, que dice, y en los vientres de sus madres, etcétera, los niños, la imagen de niños destrozados. Esto lo utilizaron mucho cuando los primeros bombardeos en Madrid, que utilizaron para ello cadáveres de niños sacados de la morgue. Una cosa curiosa. Pero en fin, esto tuvo una proyección internacional increíble. Bueno, no, con eso, claro, la propaganda busca exaltar la indignación y también identificar a los comunistas y progresistas en general, sobre todo a los comunistas, como personas de ideales puros, luchadores por un porvenir resplandeciente para la humanidad bajo regímenes como el del preclaro Stalin. Es decir, a ellos, a los comunistas como a los niños, estaba reservado el futuro. Franco asesinaba a los niños y pisoteaba a las parturientas, es decir, trataba de asesinar el porvenir en un intento criminalmente enloquecido, y por otra parte vano, apenas precisa decirlo, de un intento de frenar la marcha ineluctable de la historia, según ellos. Neruda, que se afirmaba como el staliniano que lleva este nombre con orgullo, pues expresaba así esta idea con destreza poética.
Franco mataba a los niños porque quería impedir el futuro, que de todas maneras llegaría gracias al comunismo. Bueno, luego la historia pues ha circulado por otras vías y quienes se atribuían la posesión del futuro han fracasado desastrosamente. Pero es muy curioso cuántas ideologías y cuántos políticos se han atribuido el futuro. El futuro es nuestro, ¿no? Y el futuro se ha burlado de ellos sistemáticamente. En fin, de todas maneras, nadie debería caer en una euforia precipitada, que sería también forzosamente banal, es decir, están destinados a fracasar. Bueno, eso, la historia es muy compleja, ¿no? Poco adelantaríamos sin una comprensión de los esquemas mentales que llevan al stalinismo o al nazismo, y ya saldrán otros poseedores del futuro, porque está en la naturaleza humana la tentación de pensar y de actuar de ese modo, ¿no? Pensar que, en fin. En todo caso, encontramos una primera evidencia. Stalin y Franco representaban formas mentales, morales y políticas opuestas. Stalin representaría el porvenir radiante, Franco representaría el pasado oprobioso. En conjunto, Stalin tuvo una carrera triunfal. A la hora de su muerte, dirigía un inmenso imperio extendido por más de media Europa y cerca de la mitad de Asia, y era el venerado líder moral de un tercio de la humanidad, donde existían regímenes socialistas, y de millones de otras personas que luchaban por ese ideal en el seno de las sociedades burguesas. Y de tantos otros que sin luchar lo apoyaban o respetaban, aun si en su fuero interno pues sintieran poco entusiasmo por vivir en un sistema soviético, claro, y prefirieran hacer sus carreras bajo los horrores del capitalismo. Pero no todavía han sido éxitos para Stalin, ¿no? Y Franco encarnaba precisamente uno de los pocos fracasos graves de aquel, Stalin, que no era ruso sino georgiano, pero en fin. Fracaso de Stalin en un país quizá poco importante en los órdenes demográfico o económico, aunque bastante más importante en el orden estratégico, el cultural y el histórico, ¿no? Y sobre todo en el simbólico, en el orden simbólico. Por algo, la bibliografía de la Guerra Civil Española, que entre otras cosas fue una derrota de Stalin, Stalin quería utilizar la guerra civil, actuaba con dos objetivos principales. Por una parte, tratar de atraer a a Inglaterra y a Francia a la guerra, para que la guerra entre Alemania y Francia e Inglaterra, que él daba por inevitable, y que al final lo fue, pues que se estableciera en el oeste. O sea, que no fuera una guerra entre Alemania y Rusia, que podía terminar en la destrucción del sistema soviético, sino entre Alemania y las democracias, ¿no? Y esto al final lo consiguió, pero en España fracasó. En España fracasó, tuvo que retirarse y al final tratar de llegar a un acuerdo con la propia Alemania, una cosa que nadie creía posible, pero que lo fue. Y por eso, como digo, la bibliografía de la Guerra Civil Española pues ha sido tan enorme y sigue hoy en pleno auge. Y eso refleja a su vez las pasiones que la acompañaron, unas pasiones más fuertes que las asociadas a otros sucesos del siglo XX, pero que tuvieron mayores efectos materiales. Y sin embargo, emocionalmente la Guerra de España tuvo un eco tremendo en todo el mundo, ¿no? Stalin no tomó a la ligera la Guerra de España, a pesar de las dificultades para intervenir en ella, porque estaba lejos y en fin, y era difícil, tenía graves problemas, ¿no? Estaban entre medias Alemania e Italia, que eran enemigas, ¿no? Pero mandó bastantes de sus mejores armas. Los tanques soviéticos eran mucho mejores que los alemanes y los italianos, y los aviones soviéticos eran por lo menos tan buenos como los italianos y desde luego mejores que los alemanes en aquel momento, ¿no? Y además él mismo procuró orientar la política de las izquierdas españolas e hizo cumplir sus instrucciones al Frente Popular a través del Partido Comunista Español, porque los jefes de ese partido sentían orgullo en obrar como agentes del Kremlin. Bueno, lo que decía Neruda, orgullosos de ser stalinistas, ¿no? Por ello, Stalin no pudo encajar con buen ánimo su derrota después de tantos esfuerzos,
porque también otras cosas es que envió a muchos de sus mejores asesores militares, que demostrarían lo buenos que eran en la guerra contra Alemania, ¿no? Pero en fin, como digo, tuvo que cabrearle, vamos, por decirlo de una manera trivial, su derrota. Varios de los asesores que envió a España pues fueron fusilados o desaparecieron en el terror de la época como chivos expiatorios, ¿no? Y los supervivientes como Malinowski, Voronov, etcétera, pues iban a demostrar, como digo, luchando contra Alemania, que Stalin no había mandado a España personal de segunda fila, sino a muchos de sus mejores elementos militares y policíacos. Es inútil decir que los fusilados en su mayoría no lo fueron por baja calidad profesional, sino por lo que llamaban desviaciones ideológicas, reales o inventadas. Sería exagerado imaginar un Stalin obsesionado por la victoria de Franco, o sea, que le mantuviera como una obsesión, ¿no? Porque los inmensos triunfos de su carrera le compensaban ampliamente por el revés en España. Pero con todo, seguía siendo una mancha en su expediente y el aplastamiento final de Alemania le ofreció una segunda oportunidad para destruir a un adversario detestado, para destruir a Franco. Fuera de España, casi nadie dudó entonces, y incluso dentro de España, casi nadie dudó entonces que pronto Franco sería liquidado, y no pocos lo deseaban que sufriera la horrible suerte de Mussolini. Y dentro de España, pues la amenaza agrietó un tanto al régimen. Aunque España no entraba en la esfera de influencia soviética que habían acordado Stalin, Churchill y Roosevelt en Yalta y luego en Potsdam, pero mantenía un gran interés para Stalin. Y este hizo todo lo que pudo por aislar al franquismo, declarándolo apestado internacionalmente como primer paso para derrocarlo. El segundo paso consistió en el Maquis, que era una guerrilla organizada por los comunistas para reavivar la guerra civil, provocar una intervención de las democracias e implantar un régimen, si no socialista, por lo menos muy avanzado hacia el socialismo, se entiende. Y sin embargo, asombrosamente, también fracasó en esta intentona. Una segunda humillación que desde luego no pudo hacerle mucha gracia, aun contando con sus éxitos arrolladores en otros países y en otros ámbitos. Una vez pasada la dura prueba, Franco, a quien había auxiliado Hitler y Mussolini, y también indirectamente USA, con el petróleo, por ejemplo, pues Franco iba a mantenerse en el poder, a contracorriente no solo de los comunistas, sino de las democracias anglosajonas y europeas, las cuales habían, evidentemente, contraído una deuda gigantesca política y moral con USA, que las había librado del nazismo y luego de la expansión comunista, ¿no? Y también indirectamente con el ejército soviético, lo he dicho muchas veces y hay que reconocer. Hay que recordar en el libro la Segunda Guerra Mundial y el fin de la era europea. Planteo estas cuestiones que casi nunca se tratan, pero que son fundamentales para entender lo que realmente pasó y para entender la situación en la que realmente estamos hoy, porque casi todo lo que pasa en Europa proviene de la Segunda Guerra Mundial. Es verdad. En fin, los anglosajones, esta especie de alianza soviético-anglosajona, pues trataba de hundir a España en el hambre, ¿no? Para decirlo claramente. Aunque claro, no les gustaba a los anglosajones intervenir directamente en España, porque en una Europa en ruinas, pues eso habría provocado probablemente graves conflictos también en Francia, en Italia, en la propia Alemania, y eso les pareció muy peligroso. Pero la hostilidad hacia España la mantuvieron todo el tiempo que duró el franquismo, ¿no? Sí. Continuó hasta 1975, año de la muerte de Franco por causas naturales, después de una larga agonía similar a la de otro dictador característico de la época, fue Tito, el comunista yugoslavo disidente de Moscú, que en cambio ha sido muy ensalzado. Muy ensalzado, ¿no? Por la propaganda occidental, ¿no? Bueno, las diatribas contra Franco
tienen un toque peculiar, porque viniendo además de ateos, ¿no? Neruda sitúa a Franco en un infierno de eternos e indecibles tormentos, en el cual, como buen stalinista, no podía creer. Franco, el propio Stalin, Hitler, Churchill o el mismo, como todo el mundo, estaba destinado a convertirse en una carroña igualadora, sin posible reparación o justicia ulteriores, y por tanto sin ningún significado, desde el punto de vista de ellos, de su ateísmo, etcétera, ¿no? Aun si deseaban que las generaciones venideras compartieran el odio de Neruda, pues ese odio ya no podía afectar en absoluto al caudillo, que había sido vencedor hasta el fin, por mucho que le deseasen imposibles suplicios. A su vez, Franco, que era católico creyente, señaló alguna vez que la vida sería absurda si no hubiera un más allá. Pero en general no cultivó ni alentó expresiones de odio tan furiosas como las despertadas por él en sus enemigos, y su testamento político se expresa en términos ponderados, tal vez por encontrarse ya a las puertas de la muerte. O sea, no hay ese odio desatado, ¿no?, que se ve en Neruda y en tantos otros, ¿no?, y que se sigue viendo. Oye, Sí. Sería irreal pretender que toda la literatura antifranquista tiene sello marxista, porque la encontramos también de corte socialdemócrata, monárquico, liberal o democristiano, a veces muy dura, pero sí cabe afirmar que el ataque en la literatura antifranquista más persistente, más implacable y más apasionada ha provenido del comunismo y de sus aledaños, y ha influido profundamente sobre el resto en la elección y la valoración de los temas históricos. Como fue también, evidentemente, comunista la oposición a Franco. Como decía en la carta al doctor, pues, en fin, fue los socialistas no participaron en ella. Fue algo que debemos agradecerle a los españoles, que el PSOE hubiera prácticamente desaparecido durante 40 años. Y, en fin, la condena al franquismo se ha vuelto casi unánime en los últimos decenios, participando en ella el PP, y ello hace pensar que la condena es justa, o se justifica de alguna manera. Pero si reparamos en que ese antifranquismo une a etarras como Bolinaga, de Juana Chaos, etcétera, a Chapote, que une a colaboradores de la ETA como Arzallus o Zapatero, que ha premiado sus crímenes con legalidad, dinero público y otras prebendas, a personajes tan corruptos como Pujol, los socialistas de los eres falsos, los derechistas de la trama Gürtel, a periodistas como Cebrián o Ansón, que medraron y ocuparon cargos en el propio aparato del régimen de Franco, a Santiago Carrillo, etcétera. Bueno, pues cualquier persona, como decía antes, con dos dedos de frente, se preguntará por fuerza si no habrá algo, digamos, extraño en esa unanimidad. Y precisamente lo que vamos a hacer en las sesiones siguientes es responder a esta cuestión. Bueno, pues... Nos quedan 5 minutos, don Pío. De acuerdo. Pues en fin, como sabemos, el 1 de abril de 1939, Franco hizo emitir por radio su célebre parte. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. En fin, suele llamarse republicanos a los vencidos, por lo que muchos historiadores y comentaristas han fechado en ese día el final de la República, casi exactamente 8 años después de haberse instaurado el 14 de abril del 31. Sin embargo, era la República de la Guerra Civil la misma que la del 1931. O sea, Franco no habla de ejército republicano, sino rojo, y ello impone una aclaración. Llamar republicano a uno de los bandos pues ya suena extraño, porque los contrarios no eran monárquicos, aunque había monárquicos entre ellos, ¿no? Cuando hacia el final de la Segunda Guerra Mundial el heredero de la corona, don Juan, pretendió desplazar a Franco,
Este le recordó que la guerra no se había librado por la monarquía, sino por una concepción general de España. El derecho de don Juan a reinar tampoco partía de la continuidad dinástica, porque su padre, Alfonso XIII, y sus cortesanos habían cedido el poder a la República en circunstancias poco respetables, pero simplemente lo habían regalado. En realidad, la aspiración de don Juan no tenía más base que las presiones y amenazas de los vencedores de Alemania, en particular Inglaterra, que deseaba restaurar en España un trono, digamos, tutelado por ella. Un trono tutelado que estamos viendo ahora mismo con el monarca actual, como está excesivamente ligado a Inglaterra, excesivamente el país que nos invade en Gibraltar, entre otras muchas cosas, ¿no? El actual monarca no solo educa a su heredera en una escuela inglesa, en Gales, pero inglesa, claro. También, en fin, nunca ha dicho nada especial sobre Gibraltar. Se muestra siempre muy amigo y hermanado con la Casa Real inglesa. Preside el llamado Instituto Elcano, que en realidad es una institución al servicio de la política internacional inglesa y que trata de orientar precisamente la política española, la política exterior española. En fin, una serie de cosas que a mí, francamente, me alarman mucho y no me gustan nada, pero que parece que hereda el designio inglés al final de la Segunda Guerra Mundial de instaurar en España una monarquía al gusto de Londres. Y, bueno, en eso vemos. Ahora, en cuanto a la República, lo que la caracteriza, como a cualquier régimen, es su legalidad. Hay repúblicas democráticas, tiránicas, totalitarias o mezcla de todo ello. La española fue demoliberal en parte. Su constitución, que fue impuesta por la izquierda sin consenso y sin referéndum popular, pero proclamaba elecciones libres y libertades políticas. Pero no funcionó bien y la propia Ley de Defensa de la República cercenaba muchas libertades y permitía al gobierno obrar con despotismo. O sea, la censura de prensa y la suspensión de periódicos fueron casi constantes durante la República. Y peor todavía, la fuerte victoria electoral de la derecha en las elecciones de noviembre del 33 fue rechazada por las izquierdas, que terminaron sublevándose contra su propia legalidad, porque esa legalidad la habían impuesto ellos. No era una legalidad de consenso con nosotros, ¿no?, como ha sido la actual Constitución, ¿no? La habían impuesto ellos. Pero aún con estos defectos y epilepsias, pues cabe hablar de una república relativamente democrática, algo democrática. Ahora bien, el régimen inaugurado en 1931 tenía muy poco que ver con el que había sido vencido 8 años después. Y en este no regía en absoluto la Constitución republicana. Sus fuerzas determinantes eran unas izquierdas revolucionarias y entre ellas mismas, además, hubo sangrientas persecuciones sin apoyo en ninguna legalidad, mientras que la población de derecha estaba radicalmente excluida y perseguida. La zona del Frente Popular, y ya en el Frente Popular después del fraude electoral. Para ello basta leer los diarios de Guerra de Azaña, que fue el líder más representativo de la izquierda republicana, y que para entender hasta qué punto la guerra había originado un régimen distinto del de 1931. Es decir, no la guerra, sino la falsificación de las elecciones del 36. Algunos autores, como Stanley Payne, lo han llamado Tercera República, pero el término no llegó a consolidarse. Es decir, el régimen no se consolidó, terminó siendo derrotado después de haber provocado la guerra, y por lo tanto no podemos hablar de una república en el sentido, ¿no? Hay que hablar de Frente Popular como una especie de régimen transitorio y que en realidad fue una alianza inestable entre las izquierdas y los separatistas catalanes y vascos y evolucionó hacia un nuevo Estado comunista o comunistizante sin llegar a asentar una legalidad propia, debido precisamente a la derrota de todos sus componentes.
Así que salta a la vista que el 1 de abril del 39 cayó un régimen distinto de la Segunda República. Y por ello la mayoría de los autores fecha la defunción de esta el 18 de julio de 1936. Pero en realidad tampoco fue el 18 de julio, fue el fraude electoral del 36. Bien, de esto podremos seguir hablando porque es muy importante. Cuando se habla de bando republicano, insisto mucho, se está distorsionando de una manera grave y radical la historia de aquellos años. Y de esta falsificación proviene una enorme bibliografía sin valor ninguno. Valor, que decir, pueden tener valor de detalles en cosas que explican, etcétera, ¿no? Pero el enfoque es francamente nulo. Y bueno, quizá podemos ya no nos queda más tiempo, o sí. No, ya tenemos que acabar justo en este momento, don Pío. Yo creo que es el momento de dejarlo para la próxima semana, si le parece. Muy bien, pues por la próxima semana seguiremos con este tema que es apasionante, porque, como digo, así como lo que ocurre en Europa deriva de la Segunda Guerra Mundial, lo que ocurre en España deriva de la Guerra Civil, que no ha llegado a ser asimilada precisamente por la cantidad de falsedad que se ha impuesto sobre ella. Pues un abrazo muy fuerte, don Pío. Un abrazo para todos. Un abrazo.